La palabra clave de hoy es mujer y escuchamos ahora a Patricia Flores del Defensor del Pueblo. Bueno, una de las preocupaciones institucionales desde que se inició el proceso constituyente fue el de asumir la responsabilidad de que en el texto constitucional las y los constituyentes incorporaran los derechos humanos desde un catálogo más amplio del que tiene hoy la Constitución Política del Estado. Sin duda, esta responsabilidad demandó un trabajo sistemático con los representantes y las representantes nacionales que se tradujo en una serie de jornadas de trabajo que las arrancamos prácticamente desde octubre del 2006. Hemos producido como institución una serie de documentos, pero por otro lado cabe destacar el trabajo que se ha realizado en talleres, en seminarios, pero por otro lado con la sociedad civil. Este acompañamiento importantísimo que hemos desempeñado con grupos denominados en situación de vulnerabilidad por la complejidad que significa la vigencia de los derechos humanos. Un trabajo de acompañamiento que no solo ha tenido que ver con la perspectiva de los derechos humanos desde una dimensión abstracta, sino con el trabajo cotidiano, por ejemplo, para visibilizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, sean hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, niños, niñas. Pero por otro lado, el trabajo que hemos desarrollado con el propio sector de adultos mayores, hombres y mujeres, tanto del campo como de la ciudad. Ha sido un trabajo arduo, sin duda, porque hemos coadyuvado a sistematizar las propuestas y las demandas de estos importantes colectivos sociales y para que éstas lleguen a los asambleístas, a las distintas comisiones. No hay que olvidar que fueron 21 comisiones y si bien había una específica sobre que trabajaba con el tema de derechos, deberes y garantías, era importante que las temáticas también se tradujeran a lo largo de las propuestas que venían trabajando las otras comisiones, porque hay que entender que los derechos humanos no son una cuestión abstracta y aislada, sino una de las preocupaciones institucionales es que los derechos humanos debían permear absolutamente toda la propuesta del texto constitucional. Ahora, una vez conocido el resultado como institución, vimos que realmente el catálogo de los derechos humanos de la propuesta de nueva Constitución Política del Estado evidentemente se había ampliado. Consideramos que este sin duda es un gran avance en materia de derechos humanos, pero por otro lado celebramos que dentro de la propuesta que se discutió se habían incorporado muchas de las propuestas que había acompañado el Defensor del Pueblo con aquellos grupos denominados en situación de mayor vulnerabilidad. Se había visibilizado, por ejemplo, al colectivo muy importante en el país como son las personas con discapacidad. Se visibilizaron a los adultos y las adultas mayores, a las niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante porque es un trabajo que a lo largo de todo el año 2007, por ejemplo, desplegó la plataforma de la niñez y de la adolescencia, que tuvo a representantes, niñas y adolescentes de todo el país y se tradujo en un material maravilloso que se compartió en jornadas intensas de trabajo con las y los asambleístas. Este es un material y es un proceso, por ejemplo, que contó con el apoyo de la UNICEF, muy importante sin duda. Todo este material hoy día la ciudadanía lo puede consultar y lo puede demandar a las distintas oficinas del Defensor del Pueblo. Por otro lado, vimos con gran satisfacción que además de haber incorporado un catálogo amplio de derechos humanos, toda la propuesta del texto constitucional incluye un lenguaje inclusivo. Esto es muy importante porque el lenguaje invisibiliza y para nosotros era fundamental que estén presentes tanto hombres como mujeres, pero también que se especifiquen
niñas, niños y adolescentes, población con discapacidad, adultos mayores, porque es una forma de visibilizarlos como sector, como demandantes de derechos, no solo como demandantes de derechos civiles, políticos y sociales, sino también económicos, culturales. Es muy importante en la medida en que el Estado puede asumir a través de esta visibilización, por ejemplo, el destino de recursos económicos. Ahora bien, todas estas demandas han sido traducidas, como mencionaba anteriormente, en una serie de documentos. Por ejemplo, durante todo el 2007 vinimos discutiendo qué entendemos por interculturalidad en este nuevo proceso que ha emprendido el país, cómo vamos a comprender los derechos fundamentales y qué pasa con, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, de campesinos y de pueblos originarios. Entonces, a raíz de esto, tuvimos una serie de jornadas de trabajo con las y los constituyentes, pero además con representantes de los sectores sociales. Y bueno, en el momento en que discutíamos esto, aún contábamos con el proyecto de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Originarios. Posteriormente, vimos con satisfacción que la Asamblea de Naciones Unidas ratificó este instrumento. Sin embargo, muchas de las propuestas que estaban planteadas en el proyecto fueron incorporadas en las jornadas de trabajo durante el proceso constituyente por las 21 comisiones, pero cuando ya se presenta el texto concluido, como institución vimos que muchas de estas propuestas habían sido incorporadas, lo que sin duda constituye dentro de este proceso un gran avance en la visibilización de los derechos de los pueblos campesinos, indígenas y originarios. Ahora bien, otro de los debates que se produjo en todo este proceso fue la coexistencia entre el sistema de justicia comunitaria o el sistema de los pueblos indígenas respecto a la justicia. Daba la sensación de que estos dos sistemas, el sistema jurídico ordinario y el sistema de los pueblos indígenas, en algún momento podía enfrentarse, podía tener momentos de tensión. Sin embargo, como institución y toda vez que contamos con marcos normativos fundamentales como son el Convenio 169 y hoy como ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, consideramos que hay avances en la propuesta del texto constitucional porque no hay que ver a estos dos sistemas como antagónicos. Ambos tienen sus ámbitos de competencia. El sistema de los pueblos originarios tiene su tuición en el ámbito de la comunidad y eso es algo que no se debe perder de vista al momento de informar a la población, sino que más bien ambos sistemas pueden coexistir y complementarse de manera muy rica porque definitivamente al contar con el Convenio 169 y la declaración como leyes nacionales, el convenio vigente desde el año 93, bueno, hay que encontrar los mecanismos porque ambas posibilidades, ambas propuestas lleguen en su momento a enriquecerse más bien y ser complementarias para posibilitar un mayor ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía en su conjunto. Bien, ahora vamos a escuchar a Adela, Mercedes, María Paula, Marcela y Denise, que en alguna medida representan los criterios del ciudadano de a pie y creemos que es fundamental su participación. Comiencen por donde quieran. Creo que es interesante todo lo que han dicho las invitadas. Rescato mucho cuando mencionaban que dentro de la Constitución ahora está más claro hombres, mujeres, discapacitados, adultos, adultas mayores, niños, niñas, pero no nos olvidemos de nosotros que también somos parte de la población. Y los jóvenes pues sí estamos interesados en todo este proceso de cambio que implica la constituyente, el nuevo proyecto. Creo que nosotros tenemos una visión también de país muy evidente, no solamente somos la música o la moda, como a veces se nos cataloga a los jóvenes, sí estamos muy interesados en todo esto y creo que prueba de eso es muchos movimientos en los cuales estamos presentes. Ahora, en cuanto al tema de la mujer, rescato también lo que decía Katia, ¿no?
a veces se le asigna ya roles y se sobreentiende por mujer, familia, por mujer, hijos. Y creo que hijos y familia es hombre y mujer y se asigna los roles como padres. Entonces, al decir padres, estamos diciendo padre y madre, papá y mamá, y creo que eso es familia, primero. Muchas veces sobreentendemos el rol de la madre, el rol de la mujer, de quién es la culpa si el niño está descuidado, de quién es la culpa si el niño se cae en la calle, es dónde está su mamá, y por qué no preguntamos, y el padre de este niño. A veces esas cosas también tienen que ver, creo yo, con las políticas que se están planteando. Por otro lado, también damos mucho valor, sobreestimamos demasiado algunos empleos que tienen los hombres como tales. Creo que las mujeres tienen tanta y quizá más capacidad para algunas cosas, ¿no? Y si estamos partiendo de la Constitución, pidamos una equidad visible, una equidad real a un 50%, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Muchas políticas de salud, por ejemplo, abarcan mucho lo que son las campañas para el cáncer de mama, cáncer uterino y demás, pero también pocas son las campañas, al menos que yo he podido ver, para enfermedades ya más de los varones. Y muchas veces por nuestra cultura machista es que fallecen varios varones que no acuden a los centros de salud porque no hay en sí especialidades para ellos. Si el tema va dirigido para mujeres, en este caso, creo que también es importante considerar que los hombres necesitan ciertas políticas específicas para ellos, como también nosotras requerimos de lo mismo. Me agrada mucho escuchar lo que dicen en cuanto a inclusión. Creo que este nuevo proyecto de constituyente tiene mucho de cambio y es un cambio que incluye a todos. Lo que esperamos como jóvenes, como las jóvenes, es que sea una inclusión real, un reconocimiento del 50% para todos, ¿no? Para los varones y para las mujeres. ¿Quién sigue? Yo quería comentar que me parece que estamos frente a un nuevo reto, ¿no? Una nueva constitución. Creo que la antigua constitución con la que contábamos pertenecía a otra generación posiblemente. Teníamos que actualizarnos y modernizarnos y los valores de la mujer también han cambiado. Estamos en otro contexto, la mujer está inmersa en el ámbito laboral, en el ámbito político, pero lamentablemente no tenemos las mismas oportunidades que los hombres. No se trata de posiblemente hacer bandos, ¿no? Los hombres y las mujeres a un lado, sino ver en qué medida nos vamos a complementar en esta nueva constitución. Pienso que el texto constitucional puede ser una base, sin embargo la lucha va a tener que seguir siendo una tarea de cada día. No vamos a pensar que la Constitución, han habido constituciones, tenemos otra Constitución que posiblemente ha sido muchas veces violada y que esta tampoco puede ser garantía de que no vaya a ser violada. El tema es qué vamos a hacer, quiénes van a ejecutar, cómo vamos a marchar para adelante a partir de un texto constitucional que puede ser una base interesante, que respeta los derechos humanos internacionales, estamos de acuerdo. Y de ahí para adelante me parece que tenemos una tarea cada mujer de hacer la historia con esta nueva constitución, si es que las vamos a aceptar. Bien, vamos a la última pausa del programa y luego cerramos.